Amigos de Sabática, un cordial y cariñoso saludo para ustedes nuevamente. Vamos a continuar con esta serie de video comentarios. Estamos en el tema número 5 que lleva por título La fe en el Antiguo Testamento. Como ya dijimos, es el tema número 5, es el de la última semana de este mes de julio de 2017 y es otro tema que requiere una explicación detallada, una discusión amplia, creo que una preparación profunda de parte de los miembros de la clase y del maestro para poder llegar a conclusiones acertadas y correctas este sábado por la mañana. Por mi parte voy a hacer el esfuerzo de que, aunque no soy una persona especializada en los idiomas o las lenguas originales de la escritura, ni tampoco una persona que se haya dedicado a estudiar con profundidad las cartas y los escritos del apóstol Pablo, pues atendiendo al principio de que la Biblia es tan clara que se puede explicar a sí misma, me permito exponer mi comentario acerca de estos escritos. Yo creo que difíciles. El apóstol Pedro mismo en su último capítulo de su segunda carta dice que el apóstol Pablo había escrito cosas difíciles de entender, que los constantes tuercen para su propia perdición. Vamos entonces a analizar este tema número 5. Primero voy a hacer un análisis, una revisión de los versículos que debemos estar estudiando esta semana, y posteriormente voy a compartirles lo que serían las 5 palabras o frases clave, y también esas 5 frases o palabras claves todavía creo que las podemos resumir en 3. También les quiero plantear 3 preguntas de trabajo, y por ahí voy a darme tiempo para plantearles cómo responder a cómo definir nuestros niveles de aprendizaje. Y acuérdense, no dejo de insistir en el nivel informativo, el formativo y el transformativo. Empecemos entonces. El título del tema es La fe en el Antiguo Testamento. El versículo de memoria es: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Estos versículos nos resultan complicados de entender porque hay que ser cuidadosos con el significado de las palabras que están allí contenidas. Hay que ser cuidadosos de entender correctamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vamos rápidamente a revisar los versículos de Gálatas 3. Vamos a revisar del 1 al 13. Del 1 al 13. El primer versículo dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay 2 cosas importantes que podríamos resaltar de este versículo. Primero, esta expresión de insensatos del apóstol Pablo. El autor de la guía de estudio nos dice que podemos también entenderla como descerebrados, o gente que no utiliza su mente, su cerebro, que está razonando mal. Eso es el sentido que Pablo le quiere dar a esta palabra de insensatos. Y la segunda idea importante de este versículo es que podríamos preguntarnos por qué Pablo está siendo tan determinado, tan exigente, si parece que el único problema que tenían los gálatas era el asunto de la circuncisión, que se habían dejado engañar aparentemente, o por lo que dice el texto bíblico, se habían dejado influenciar por los cristianos judaizantes, al punto de que parece que habían caído en la práctica de algunas ceremonias, ritos u ordenanzas de los judíos. Y esto es lo que Pablo no veía bien, y es lo que está condenando aquí. Y decimos que por qué Pablo, o nos preguntamos por qué Pablo es tan exigente, si ya habíamos visto en el capítulo 2 que el mismo Pablo había quedado de acuerdo con los apóstoles de que Pedro y Esteban y otros más iban a seguir predicando o aceptando la práctica de la circuncisión entre los judíos. Quiere decir que Pablo había aceptado que no era necesario quitar la circuncisión de los judíos, sino si los judíos consideraban culturalmente que necesitaban seguir practicando la circuncisión, adelante. El apóstol Pablo no decía nada al respecto. Lo mismo se aceptó que entre los gentiles no se iba a exigir la circuncisión. Pero lo que el apóstol Pablo está tratando aquí en el versículo 1, y debemos razonarlo así, parece que no es el asunto de la circuncisión, es toda una actitud, un estilo de vida, toda una mentalidad. Como vamos a ver todavía en el versículo 2 y 3, el apóstol Pablo lo sigue regañando, por así decirlo, por la conducta que están teniendo los gálatas. Dice el versículo 2: Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Fíjense la primera frase de este versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. Se parece mucho a esta frase que nosotros utilizamos cuando estamos teniendo una discusión acalorada con un miembro de nuestra familia, con un compañero de trabajo, con alguien así, y decimos nosotros: solo dime una cosa, como que estamos a punto de emitir una sentencia que depende de lo que la persona responda. Entonces el apóstol Pablo está llegando a ese extremo. Díganme ustedes, por favor, respóndanme a esto que les voy a preguntar. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces el apóstol Pablo está aclarando aquí que los gálatas estaban cayendo en la práctica de querer alcanzar la salvación por sus propios medios. Esta es una práctica de todo, común a todos los seres humanos. Dentro del ambiente cristiano, dentro de la iglesia, lo conocemos como legalismo. El hecho de querer conocer a conciencia las ordenanzas bíblicas y tratar de observar con perfección y sin errores esas ordenanzas bíblicas, y entonces reclamar la declaración de ser justo para nosotros. Eso es, digamos, la consecuencia que tiene este pensamiento. Pero fuera del ámbito cristiano también ocurre la misma conducta entre los seres humanos, y así entonces se inventan dioses, se inventan ceremonias y prácticas con el propósito de sentirse aceptados, declararse buenos. Hay muchas formas de conducirse por la carne, que es lo que está el apóstol Pablo declarando aquí en el versículo 3 al final. Vais a acabar por la carne. Es decir, cualquier forma de justificarnos o de buscar la justicia para nosotros que no tenga que ver con la gracia, la conversación, la convivencia con el Señor Jesús, son esfuerzos de la carne. Puede ser legalismo, puede ser idolatría, puede ser una vida filantrópica sobresaliente, puede ser una vida famosa, puede ser ese tipo de cosas. Entonces el versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Este versículo sí me confunde un poquito. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea que ellos seguramente se dispusieron a negarse de muchas cosas por servir a Cristo, por vivir como Él, por entender sus enseñanzas, y de pronto cambian a una vida sin Cristo, de apurarse por cumplir las ordenanzas de la ley, al estilo de los cristianos judaizantes, que parece que para ese momento ya habían hecho una influencia importante entre los gálatas. Y entonces el apóstol Pablo pues dice: me parece que han caminado en vano. Pero finalmente dice en la última frase de este versículo 4: si es que realmente fue en vano. Pienso que como dando una esperanza, ¿no? Ahora el versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está nuevamente Pablo presentando el problema de los gálatas. Es evidente que estos hermanos estaban queriendo cumplir las ordenanzas de la ley. Si usamos un poquito la imaginación, y una imaginación que se apega al contexto, no una imaginación libre totalmente, sino respetando lo que dice el texto bíblico aquí en Gálatas 3, podríamos imaginarnos que los gálatas ya habían escuchado a los cristianos judaizantes o algún tipo de maestros que enseñaban que la obediencia perfecta a la ley era la forma de alcanzar la salvación. Habían escuchado eso, lo estaban poniendo en práctica, y probablemente hasta estaban desconfiando de esta vida espiritual de solamente conversar con Cristo, pedirle perdón a Él, que son las características típicas de una vida justificada en Cristo por la gracia, una vida salvada por la gracia de Cristo. El versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En síntesis de estos dos versículos podemos decir que lo que
justificó a Abraham no fueron sus acciones, sino el creer, el tener fe. Dice el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Recordemos que esta semana pasada dijimos que tampoco somos justificados por nuestra propia fe en sí, por nuestra determinación a creer en Jesús, sino también, o más bien, más correctamente, somos salvados por aceptar la fidelidad, la fe, la virtud, el sacrificio del Señor Jesús. No por nuestra fe determinada, por nuestra fe constante, por nuestra propia fe, sino por la fe de Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros, eso es lo que finalmente nos salva. Así que en el versículo 7 dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nos estamos refiriendo a esa vida dependiendo de la fe de Cristo. El versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Buena nueva, recordemos que la palabra original para estas dos palabras, buena nueva, es la palabra evangelio, y por eso en la guía de estudio aparece la palabra evangelio y es lo que estudiamos. El evangelio o la buena nueva fue dada incluso a Abraham en el Antiguo Testamento, y aquí es donde sale el sentido del título del tema de este tema número 5, donde dice el título, la fe en el Antiguo Testamento. El representante máximo de la fe en el Antiguo Testamento es Abraham, y entonces a él se le dio la buena nueva. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Otra vez vuelve a utilizarse la palabra fe. El versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El versículo 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. En todos estos versículos podemos separar dos ideas centrales. Uno, la fe, y dos, la ley. Ahora, ¿por qué aparece en una connotación negativa la ley aquí? Porque la ley no es el instrumento de salvación. Porque la ley no fue creada para salvarnos. Porque, como dice en el versículo 10, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El otro problema que tenemos con la ley es que aunque hagamos el máximo esfuerzo, parece que en algún día de la semana, en algún momento de nuestra vida, hemos de traicionar, de fallar a la ley. Entonces no podemos obedecer la ley perfectamente. Y el apóstol Pablo está enfatizando aquí, si obedecemos gran parte de la ley, pero fallamos en una parte, entonces estamos, dice el apóstol Pablo, aquí textualmente, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y si había alguien que estaba facultado para hablar acerca de la observancia de la ley por experiencia, era el apóstol Pablo. Él había sido un fiel y metódico observador de la ley. Y la comprensión a la que llegó al encontrarse con el Señor Jesús fue precisamente esa, de que nunca iba a poder observar perfectamente la ley sin fallar, número uno. Número dos, que la ley no era el medio de salvación. Esa fue otra cosa importante que descubrió el apóstol Pablo en su encuentro con el Señor Jesús. En tercer lugar, que se pueden hacer esfuerzos por cumplir gran parte de la ley, pero con que falte una parte de la observancia de la ley, prácticamente cualquier persona que haga así está bajo maldición. Esas tres cosas importantes comprendió el apóstol Pablo y son las que está transmitiendo en estos versículos, en estos últimos versículos 9, 10 y 11, 12 incluso, que estamos leyendo en
en Gálatas 3. Finalmente, el versículo 13 también nos inquieta porque dice que nos libró de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Es la ley una maldición? ¿Es una cosa de la que debemos huir? Claramente el apóstol Pablo no está hablando de que la ley sea una maldición. En Romanos él declara, no puedo recordar exactamente el texto bíblico, creo que es en el 3, capítulo 3 de Romanos, donde dice que la ley es santa, justa y buena. Y si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría lo que es codiciar, dice el apóstol Pablo. Entonces está hablando aquí, cuando dice la maldición de la ley, se está refiriendo a la condenación que la ley trae sobre el que pretende observarla. Ahora, entonces podríamos pensar, si la ley me maldice, entonces me olvido de la ley y me refugio en la gracia de Cristo. Está medio bien pensado. Más bien es así. Nos refugiamos en la gracia de Cristo y al refugiarnos en la gracia de Cristo somos habilitados para vivir a la altura de la ley. Pero hasta eso, no por nuestras propias fuerzas y medios, sino porque Cristo obra el milagro en nosotros, renueva nuestra mentalidad, nuestros motivos, nuestros hábitos, nuestras actitudes, y entonces gradualmente y dependiendo de Cristo constantemente, podemos alcanzar ese carácter que exige la ley. Y entonces, solo por el milagro de la presencia de Cristo en nuestra mente, en nuestros miembros, en nuestras facultades, es como podemos alcanzar la perfecta obediencia a la ley, pero nunca por nuestras iniciativas, por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, siempre por la milagrosa intervención del Señor Jesucristo en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, en nuestras facultades. Bien, este es mi comentario de los versículos del 1 al 13 de Gálatas 3. Ahora les comparto las palabras clave, si me permiten, por favor. Me parece que están allí dentro de los títulos de cada día. No hay mucho que buscarle. En primer lugar, las palabras clave son, en primer lugar, insensatos. Insensatos, imprudentes, inconscientes, irreflexivos, irrazonables, son sinónimos que quieren decir que los Gálatas estaban descuidando algo importante, estaban cometiendo un error grave, y por eso el apóstol Pablo les dice insensatos. En segundo lugar, escrituras. El autor de la guía de estudio nos dice que en los tiempos del apóstol Pablo no existía el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a las escrituras, sobre todo ahí en el versículo que dice, el versículo 8 de Gálatas 3, y la escritura, previendo que Dios había de justificar, la escritura se refiere precisamente al Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo respetaba, le daba su lugar al Antiguo Testamento, a las escrituras, como lo deberíamos hacer nosotros también. La tercera palabra o frase clave sería Abraham justificado. Abraham justificado. Abraham creyó, y el hecho de creer fue lo que lo justificó. Lo hizo un hombre bueno, un hombre ejemplar, pero creyó en el sacrificio de Cristo, en la visión que se le había presentado acerca del sacrificio de Cristo. Luego, otra palabra clave es evangelio, la buena nueva de que Cristo sería la justificación para el ser humano. Y la última palabra clave es maldición, redención. Decíamos que la ley arroja una maldición sobre el que no puede obedecer la ley perfectamente. No es que la ley sea una maldición. Entonces nosotros estábamos malditos o condenados o sentenciados a muerte por la ley. Esa sentencia no se cumplió en nosotros. Se pudo colocar sobre el Señor Jesús, y entonces se satisfizo esa demanda de la ley, se cumplió esa sentencia de la ley a través del Señor Jesús. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, entonces somos habilitados. Las 5 frases o palabras clave recomendadas para esta semana serían entonces insensatos, escrituras, Abraham justificado, evangelio, maldición o redención. Esas son las 5 frases clave. Y si ustedes me piden que las resumamos en solamente 3, creo que las 3 más importantes serían Abraham, maldición de la ley
y Jesucristo, o justificación en Jesucristo. Creo que esas serían solamente 3 palabras claves con las que podríamos pasar todo el repaso del sábado en la mañana. Número 1, les dije Abraham. En segundo lugar, la maldición de la ley. Y en tercer lugar, la justificación por el Señor Jesucristo. Creo que esas son las 3 palabras clave del tema esta semana. Ahora, preguntas. 3 preguntas que podrían ustedes utilizar, ya sea como maestros o ustedes como maestros, como alumnos, perdón, como miembros de la clase, podrían prepararse respecto a estas preguntas. Número 1, ¿por qué eran insensatos los Gálatas? Número 1, ¿por qué eran insensatos los Gálatas? Esta pregunta la pueden plantear en la clase y tomarse unos 8 minutos para discutir y analizar por qué el apóstol Pablo les dice insensatos a los Gálatas. Otra pregunta de trabajo para el repaso de este sábado sería: ¿cuál fue la razón por la que Pablo se refirió a Abraham? ¿Cuál fue la razón por la que Pablo se refirió a Abraham? Esto también, otros 8 minutos para discutir esta pregunta. Y la tercera y última pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo alude al sacrificio del Señor Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo hace una alusión al sacrificio del Señor Jesús? ¿Por qué hizo eso? Bien, ese es mi comentario de la lección. Más bien fueron 3 partes: el comentario de versículo tras versículo, luego las 5 palabras claves que convertimos a 3 solamente, y 3 preguntas de trabajo. Ahora, la pregunta: ¿por qué estudiamos esto? Bueno, número 1, porque como los judíos cristianos judaizantes, podemos ser nosotros legalistas o estar influyendo para que otras personas tengan una vida cristiana donde buscan salvarse por sus propios medios. Estamos transmitiendo un mensaje equivocado. Número 1. Número 2, estudiamos este tema porque como los Gálatas, los gentiles, finalmente nosotros también somos gentiles, no somos judíos, o la mayoría de los que estamos siguiendo estos comentarios o que formamos parte de la Iglesia Adventista acá en Occidente, la mayoría no somos judíos por nacimiento ni por herencia familiar, somos gentiles literalmente. Correríamos el riesgo de dejarnos confundir por ideas equivocadas, como le pasó a los Gálatas, que eran gentiles y que se dejaron influir por los cristianos judaizantes, y era lo que Pablo estaba reclamándoles. El error de ellos fue encontrar un evangelio alterno, inventarse un medio diferente de ser justificados y de procurar la salvación. Otra razón por la que estudiamos el tema esta semana es para comprender la magnitud del sacrificio del Señor Jesús y también la magnitud de nuestra desgracia, la condición deplorable y lamentable en la que nos encontramos. Fíjense, yo pienso que a veces incluso después de ser bautizados, es decir, estarán de acuerdo conmigo en que no podemos aceptar la declaración una vez bautizado siempre salvo, o una vez salvo siempre salvo. Siempre, a pesar de ser bautizados, necesitamos recurrir a ese sacrificio del Señor Jesucristo para poder ser justificados. Esto ocurre día con día mientras estemos en esta tierra. Es otra de las razones por las que estudiamos este tema. Una razón más, vemos que el Antiguo Testamento valida lo que se enseña en el Nuevo Testamento, y además que siempre hemos sido salvos por la gracia, por el sacrificio, por la sangre del Señor Jesús. Ahora, la siguiente y última pregunta de este comentario es: ¿qué vamos a hacer? Por ahora no les voy a sugerir algunas acciones prácticas, les dejo eso de tarea. Nos vemos en el siguiente video comentario. He estado un poco atrasado con los videos instructivos de Escuela Sabática, voy a continuar con eso, estén pendientes. Nos vemos en el próximo video, Dios los bendiga.